Bueno, vamos a ver hoy la última parte de lo que sería accionamiento y descontroles eléctricos. Y ahora vamos a ver las últimas unidades. ¿Bien? Vamos a ver el régimen de funcionamiento de la máquina de corriente continua y corriente alterna. Después vamos a hacer un poco de mención de lo que es el PLC. Y después vamos a ver un motor especial paso a paso y sus características, ¿no? Bien. Vamos a ver. En esta unidad, bueno, dice, la juiciosa de la potencia de los motores eléctricos tiene gran importancia porque influye considerablemente sobre los gastos de instalación y explotación de una industria, ¿verdad? Ahí está la parte rentable que por ahí mencionamos la vez pasada. El empleo de un motor de potencia insuficiente puede perturbar el funcionamiento de la máquina accionada, disminuir su rendimiento, provocar averías y acortar considerablemente la vida del motor. Por otra parte, la utilización de motores de potencia demasiado elevada disminuye los índices económicos de la instalación, la hace más costosa y significa grandes pérdidas de energía. En este caso, aumenta el costo de accionamiento y aumenta también las pérdidas de energía, ya que el rendimiento del motor disminuye para cargas inferiores a la nominal. Perfecto. También sucede que en las instalaciones de corriente alterna disminuye el valor del factor de potencia y este influye directamente sobre la carga improductiva de la red de distribución y los generadores. ¿Bien? La elección de la potencia en los motores eléctricos exige el cálculo de carga del motor no solamente en régimen permanente, sino también en los regímenes transitorios. Con este objeto se trazan diagramas de carga, es decir, gráficas de la variación de los parámetros del motor. Ya hemos visto que, bueno, para motor potencia corriente en función del tiempo, no es que es instantáneo, tiene en todo su transitorio. Cada uno de estos casos, el motor elegido conforme al diagrama de carga debe poderse cargar plenamente y funcionar sin calentarse de manera excesiva. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Se debe poder cargar plenamente, vamos a ver si puedo señalar, y funcionar sin calentarse mucho. Se debe asegurar el funcionamiento normal en caso de sobrecargas temporales y poseer suficiente corriente de arranque para permitir la duración requerida de arranque de la máquina accionada. Perfecto. Por lo general, el cálculo de potencia del motor se realiza en función del calentamiento y se comprueba a continuación su capacidad de sobrecarga. Perfecto. Bien. El calentamiento del motor procede de las pérdidas que aparecen durante la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Las pérdidas en el hierro, en el cobre, así como las debidas al rozamiento de las diferentes partes de la máquina. ¿Ves? Y acá tengo una variación, digamos, de potencia igual a P1 menos P2, donde la P1 es la potencia suministrada al motor, la P2 la potencia suministrada por el motor. Bien. Entonces, en esta diferencia están las pérdidas, que es 1 menos rendimiento, que serían las pérdidas constantes más las pérdidas variables por x al cuadrado, siendo x al cuadrado P sub 2, que sería la potencia suministrada por el motor, sobre la potencia nominal del motor. Que también se puede reducir a esto. La potencia de pérdidas variables es factor de A, que es P constante sobre potencia variable, más, bueno, esta relación, P sub 2 sobre P sub n al cuadrado. A consecuencia del desprendimiento del calor durante la carga del motor, la temperatura de este aumenta gradualmente, y si no se transmitiera el calor al medio ambiente, esta temperatura alcanzaría un valor infinitamente grande, pero la disipación del calor por la superficie del motor, la evacuación del calor en el medio ambiente, que aumenta con la elevación de la temperatura del motor, limita el calentamiento de este último y al cabo de cierto tiempo cesa la elevación de la temperatura. Esto se produce cuando la cantidad de calor transmitida por el motor al medio ambiente por unidad de tiempo resulta igual a la cantidad de calor disipada por el mismo. Este régimen térmico, para el que se alcanza una temperatura constante, se produce cuando el motor funciona en régimen continuo. ¿Bien? Pero en numerosos casos, se detiene el motor antes de alcanzar la temperatura permanente y otras veces se reduce la carga y por consiguiente disminución de las pérdidas y baja la temperatura del motor. ¿Bien? O sea, como una variación. Vamos a ver cuáles son las clases de servicio del motor. Servicio permanente, servicio temporal, servicio intermitente. Esto ya se lo había visto en contacto, creo también. En el servicio permanente, el motor está funcionando permanentemente a la carga nominal. El periodo de trabajo es tan largo, es muy largo, que la temperatura de trabajo alcanza su valor permanente. En los motores para servicio permanente,
la temperatura final de las diferentes partes constructivas no debe exceder los límites fijados de acuerdo a normas. Como ejemplo puede citarse motores para bomba hidráulica, motores para ventiladores, para convertidores rotativos, etc. Bien. Entonces, vemos que, bueno, es un servicio que prácticamente no tiene interrupción. El servicio temporal se caracteriza por el hecho de que durante el periodo de trabajo, la temperatura del motor no llega a alcanzar su valor permanente. Durante los periodos de reposo, la temperatura del motor disminuye hasta alcanzar el valor del ambiente. En la placa característica del motor proyectado para servicio temporal, se debe indicar el correspondiente tiempo de funcionamiento a plena carga. Como ejemplo se pueden citar motores para maniobras de esclusas, motores para accionamiento de puentes móviles, motores para puente grúa, etc. Bien. Servicio temporal. Y tenemos otro servicio intermitente. Está constituido por una serie de etapas de funcionamiento separadas por intervalos de reposo, con un régimen que se mantiene constante durante cada etapa de funcionamiento. El ciclo completo arranque-carga parada no debe exceder los 10 minutos. ¿Bien? No importa. Bueno. Durante el funcionamiento del servicio intermitente, el motor se calienta y enfría alternativamente, pero el tiempo de parada no es suficiente para que la máquina se enfríe hasta la temperatura ambiente, por lo que irá calentándose paulatinamente hasta alcanzar los valores límite de temperatura de su órgano completo. Valores que no se deben sobrepasar, por supuesto. En este caso, los factores decisivos para el calentamiento de la máquina, para el servicio intermitente, son la frecuencia de maniobra, es decir, número de conexiones por hora, el trabajo de aceleración, estado de reposo al de marcha a plena carga, el trabajo de frenado, desde marcha a plena carga hasta el reposo, y el factor de conexión, o factor de marcha, que es la relación entre el tiempo de trabajo del motor y la duración completa del ciclo. Viste que también había un factor muy similar cuando veíamos los pulsos que se usaban en la electrónica. Similar. El tiempo donde estaba prendido sobre el tiempo total. Bueno, en este caso el tiempo de trabajo sobre todo el tiempo. Para la característica del servicio intermitente se usa el valor porcentual. Perfecto. En la placa característica de estos motores figura el factor de conexión, siendo valores normalizados, los de 20, 40, 60%. Se pueden citar como ejemplos motores para sensores, motores para grúas, motores para máquinas de herramientas, etc. Bueno, y acá lo que tenemos son diversas curvas de servicio permanente, servicio temporal y servicio intermitente. De lo que estábamos... Ah, no es... Ya lo estaba señalando, pensé que era un poquito. Y acá tenemos, a ver si lo puedo alejar un poquito. Ahí está, ¿ves? Vamos a bajarlo así, veo el título. ¿Ves? En el servicio permanente, la potencia es de esta manera, las pérdidas de potencia son constantes, la velocidad es constante, y el calentamiento, bueno, en el tiempo, la temperatura, la temperatura límite. En el servicio temporal, tenemos esta situación, a veces se apaga, pero este apagado ocurre hasta, o sea, el motor está parado el periodo tal que llega a la temperatura ambiente de nuevo, después vuelve a andar y así sucesivamente. Las velocidades. Logra enfriarse. Enfriarse, ¿qué dije? Bueno. Sí. Enfriarse. Bueno, y las velocidades, y bueno, están pérdidas de potencia, proporcionales a las potencias que tengo que dar. Y en el intermitente se da esta situación. Estoy entregando potencia en el intermitente, las pérdidas de potencia también son bastante proporcionales a las potencias que tengo que dar, las velocidades son las mismas, pero de manera intermitente, y la temperatura tiene este comportamiento. Va decreciendo, pero nunca vuelve a cero. Decrece, y desde el punto donde quedó, si el ambiente es 25, acá está en 35, de acá vuelve a subir, mientras esté esto puesto en marcha, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué más tenemos acá? El servicio permanente con carga temporal
es donde el motor, a ver, el servicio permanente con carga temporal, el motor está, uy, disculpen, creo que toqué algo. A Mara le está produciendo problemas. Mal. Bueno, ¿seguimos grabando? Sí, ahí está grabando. Bueno, disculpen los problemas técnicos que hemos tenido. Hubo un salto raro. Bueno, estábamos viendo los servicios. Ahora, servicio permanente con carga temporal. En servicio permanente con carga temporal, el motor está bajo carga durante breves periodos de tiempo, funcionando en vacío durante las pausas. ¿Bien? La duración de la carga con potencia nominal es tan corta que no se alcanza la temperatura constante. El intervalo de marcha en vacío es tan largo que el motor vuelve a enfriarse a su temperatura final de marcha en vacío. La propia ventilación de la máquina puede evacuar una considerable cantidad de calor, bastante mayor que en el caso de servicio temporal. Un ejemplo de esta clase son los motores de herramientas, la máquina de herramientas. Ahora, el servicio permanente con carga intermitente es una variante del servicio intermitente definido anteriormente. Solo se diferencia en que la máquina funciona en vacío durante las pausas, con lo que la propia ventilación puede enfriar la máquina durante las mismas. De esta manera el motor puede someterse a una carga mayor. Es como que nunca para. Y el servicio de maniobra permanente, permanente. Acá es cuando el calentamiento de la máquina en servicio permanente con carga intermitente o en servicio intermitente definido anteriormente están determinados principalmente por los periodos de arranque, aceleración, frenado e inversión en sentido de marcha. El motor está bajo la carga nominal, se maniobra de forma discrecional, no apareciendo prácticamente pausas sin corriente. Está caracterizado por variaciones frecuentes de la velocidad y el sentido de giro. ¿Ven? Acá está servicio permanente con carga temporal, con carga intermitente. Fíjense que esto es como que nunca va a cero, digamos, la potencia entregada, distinto al anterior, el del servicio permanente. Claro, ¿No? porque La el otro carga sí varía, se acá apagaba. es intermitente, y acá fíjense que el sentido de giro cambia. Sí, Pérdida de por eso la curva es potencia para son de abajo. esta manera, las potencias son de esta manera, y acá, por supuesto que el calentamiento es de esta manera. Acá se logra, digamos, hasta una temperatura mínima. Acá va creciendo y acá, bueno, crece más rápido. Esto salió en el parcial del año pasado. Sí, esto salió y yo ahora lo entiendo perfectamente, y el año pasado creo que les habré hecho garabato en este parcial. El servicio de maniobra intermitente. Los tiempos de carga con potencia nominal y las maniobras realizadas en sucesión discrecional con pausas sin corriente son tan cortas que no dejan pasar que la temperatura del motor, que la temperatura del motor alcance su valor límite ni que descienda hasta el valor de temperatura ambiente. Va y vuelve, pero es como que llega a una temperatura media. A ver si lo tenemos por acá. No hay más grafiquito. Bueno, no está ahí. Como el anterior, este tipo de servicio está caracterizado por variaciones frecuentes de la velocidad, sentido de giro, pero de forma intermitente. Todo está hasta ahí, el de permanente, falta el intermitente. Bueno. Factores, ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la elección de un motor eléctrico. Respecto a lo que sería carga accionada y características de servicio, pueden ser diagrama de carga, potencia por requerido, su variación, clase de servicio, velocidad y su control, o sea, la variación de velocidad, que ya la hemos visto, curva por resistente, velocidad de carga, bien, característica de arranque, por supuesto también qué tipo de carga vamos a hacer acá, capacidad de sobrecarga necesaria, inercia de las masas arrastradas, esto es muy importante, y la forma de montar. Importante también. La realimentación, tensión, frecuencia y condiciones de la red. Puede ser algo básico, pero ya habíamos estudiado que variando, por ejemplo, la frecuencia, podemos tener distintos comportamientos en la asíncrona, por ejemplo. Medios y condiciones de trabajo, temperatura del medio refrigerante, altitud de la instalación, condiciones ambientales, ambiente y condiciones especiales. Lo de la altitud también, guarda que esto tiene que ver mucho con la rigidez dieléctrica del medio. Sí. Determinación directa de la potencia de un motor en servicio permanente con carga invariable.
En diversas aplicaciones industriales, los motores eléctricos funcionan a carga continua invariable o con muy pocas variaciones de carga. La determinación de la potencia del motor para estas máquinas es muy sencilla. Si se conoce la potencia constante absorbida por la máquina, en este sentido, no es necesario comprobar el calentamiento o la sobrecarga del motor durante el funcionamiento. El motor tiene la mayor potencia indicada admisible desde el punto de vista del calentamiento y el constructor ya ha realizado todos los cálculos y ensayos partiendo de las propiedades de los materiales del motor a potencia constante. Durante el arranque, las pérdidas en el motor serán mayores que la nominal, pero no se las toma en consideración, ya que en las condiciones dadas, el arranque se produce muy pocas veces y no influye seriamente en el calentamiento del motor. Solamente en algunos casos debe comprobarse que el par de arranque del motor es suficiente, claro, ya que en algunos mecanismos tiene una resistencia a rozamiento elevada en el momento de la puesta en marcha y a veces exigen fuertes pares dinámicos durante el arranque. Cuando se trata de una carga continua invariable o poco variable, se elige por catálogo un motor cuya potencia corresponde a la carga dada. Si no se encuentra exactamente ese motor, se elige el motor de potencia inmediatamente superior. Cuando la potencia requerida por la máquina accionada no es conocida previamente, resulta difícil su determinación. Para mecanismos de carga continua constante, bombas, ventiladores, algunas máquinas de herramientas, se determina la potencia o el par requerido mediante cálculos teóricos o por medio de fórmulas empíricas, aplicando coeficientes obtenidos en el transcurso de numerosas experiencias. Para mecanismos un poco conocidos, se puede determinar la potencia o el par necesario obteniendo los diagramas de carga por medio de aparatos registradores sobre instalaciones análogas. Y la determinación teórica de la potencia del motor en servicio continuo solamente resulta posible por un número relativamente pequeño de tipos de máquinas en servicio. Como ejemplo, se pueden citar las bombas y los ventiladores, que son máquinas industriales muy frecuentemente usadas. Ahora, selección de la potencia de un motor en servicio permanente con carga variable. Bien. Con carga variable, la temperatura del motor varía de forma continua. Y por esta razón, la determinación de la potencia del motor resulta más complicada, ya que precisa el estudio analítico del calentamiento a partir de un gráfico de varios escalonamientos, el cual es muy complejo. El procedimiento de construcción de la curva de calentamiento bajo la forma de una plantilla no es útil, ya que exige un gran número de laboriosas construcciones, porque las variaciones de temperatura no quedan establecidas por lo general, más que después de un gran número de ciclos. Bien. Además, la precisión de la construcción con empleo múltiple de este procedimiento resulta ser insuficiente. Por otra parte, la determinación de la potencia asignada del motor, basándose en el valor de la carga máxima, conduce un valor demasiado grande de la potencia, mientras que si se toma un valor medio de la carga, una potencia media, no se tiene en cuenta la relación cuadrática entre las pérdidas variables y la corriente del motor. Solamente para pequeñas variaciones en la carga se puede elegir un motor según el criterio del valor medio de la potencia. Con grandes oscilaciones de la carga, la potencia del motor elegida según el valor medio resultaría demasiado pequeña, lo que significa una reducción de la vida del motor. Bien. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que en caso de carga variable, no es posible la determinación de la potencia del motor y debe recurrirse a otros procedimientos, entre los cuales pueden estar método de las pérdidas medias, de la corriente equivalente, del par equivalente y la potencia equivalente. Bien. Acá hay 4 métodos que se van a mencionar ahora. Ahora, vamos a los métodos estos. Método de las pérdidas medias. El procedimiento consiste en encontrar el valor de las pérdidas caloríficas medias del motor, una Q media, para el diagrama de carga dado y comparar este valor con las pérdidas nominales Qn, para los que el motor ha sido calculado en régimen de carga constante. Y acá está la fórmula. 1 T1 más Q2 T1 sobre las tiempo 1, tiempo 2, tiempo T. En el cual, bueno, primero se elige un motor, se determinan las pérdidas medias de ese motor durante un ciclo de trabajo, y si Q medio es menor o igual a Q nominal, se considera que el motor funciona a temperatura admisible. ¿Bien? El de la corriente equivalente se basa en reemplazar para el cálculo de la corriente real del motor y cuyo cálculo es variable por una corriente equivalente IEQ que produciría en el motor las mismas pérdidas que la corriente real y por lo tanto el mismo calentamiento. La corriente equivalente se compara con la I nominal. Creo que acá tiene que decir IEQ, ¿no? Acá hay una raíz cuadrada, bueno, de la sumatoria de los productos de la corriente 1 por el tiempo 1 sobre la sumatoria de los tiempos. Lo mismo, si EQ es menor o igual a la nominal, el calentamiento es admisible. Ah, no, sí, ahí, no, pero acá también es Q y acá también es Q. Bueno,
En todas son Q, guarda. Q es pérdida. La pérdida se calcula, claro, por unidad. No, está bien, no dije nada. El método de par equivalente se reemplaza en el cálculo de par de carga variable en el motor de un ciclo por un par equivalente M de Q que produciría en el motor las mismas pérdidas que el par real y por lo tanto el mismo calentamiento. Es como bastante repetitivo, pero depende con la variable que yo esté trabajando. ¿Ves? Par al cuadrado, o sea, la sumatoria de los pares al cuadrado por sus tiempos, sobre la sumatoria de los tiempos, me da Q. Sí, pero en realidad eso me parece que las dos últimas están mal, no es Q. Porque estaba calculando potencia media y corriente. Bueno, no sé, me parece. Ya lo vemos, ya. A ver. Porque si yo hago este cociente, acá me da corriente. Correcto. El otro, el que primero sí te da pérdida. Claro, pero acuérdate que acá está la raíz cuadrada, acá no. Y acá está el cuadrado. A ver, espera, déjame razonar. Q al cuadrado por tiempo es corriente. Ah, bueno. Sí. Yo paso esto como al cuadrado. Multiplico por tiempo. Bueno. Debe haber algo con la unidad. No lo tengo ahora. Por algo acá el par es al cuadrado también. Q es pérdida. Pérdida sería Joule. Bueno, ya lo... Ah, y de la potencia. Bueno, y la potencia también es al cuadrado. Lo mismo. Esto sí, el par y la potencia tienen que ser mayor al equivalente y la corriente y las pérdidas tienen que ser menores a la nominal para que sean admisibles. Bueno. A ver si me pueden mencionar en los comentarios las unidades. Y si va ahí. Seleccionamos un motor según el tipo de carcasa y el nivel de protección IP. Según la potencia asignada del motor en función de la potencia, un par que necesita para arrastrar la carga, la altitud de la instalación, la temperatura en medio, refrigerante, en selección de la velocidad del motor, los números de polos, esto está vinculado, acuérdense, en función de la velocidad de la carga, selección de la forma y posición de montaje normalizada en función de su ubicación, selección de la tensión y frecuencia asignada al motor en función de las características de la red o de la fuente de alimentación, selección de la clase de aislamiento en función de la temperatura y selección de la característica mecánica en función del par de arranque y par de ciclo. El cálculo de la potencia de un motor eléctrico se realiza en función del calentamiento y se comprueba a continuación con su capacidad de sobrecarga y las condiciones de arranque. El criterio para elegir la potencia de un motor eléctrico es la necesidad de asegurar la ejecución de un trabajo dado con un régimen térmico normal, sobrecarga mecánica admisible para el motor, régimen permanente. Estos son los objetivos, digamos. El criterio es para que yo tenga un buen trabajo para todo esto. Bueno, hasta acá todo lo que concierne. Ahora ya hemos visto la puesta en servicio de los motores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mencionar lo que es un PLC, digamos. Vamos a hacer mención de esta parte, lo más importante, porque en el curso de accionamiento y control que se dicta en la UTN, esta parte se ve netamente la parte práctica. Y se evalúa en función de todo lo que serían diagramas de control claro, los circuitos de mando que nosotros usábamos con lógica de relé, acá lo vamos a usar con lógica de un programa, pero es lo mismo, digamos. La idea es hacer uso de esta herramienta.
Bueno, y acá te define un poco. ¿Ves? ¿Qué es un PLC? Es un autómata programable, que es una máquina, perdón, un autómata programable, PLC es la traducción, disculpe. Es una máquina electrónica programable diseñada para ser utilizada en un entorno industrial que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuento, funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entrada y salida digital y analógica diversos tipos de máquinas y procesos. Esto es toda la definición de un PLC. Bueno, acá tenemos otra, según NEMA, igual. ¿Ves? Habla de las funciones lógicas, secuenciales, temporizadas. Es más o menos lo que por ahí en los cursos de informática se dice que es un algoritmo. Pero digamos que esto es una memoria, es algo más tangible. ¿Ves? Un equipo electrónico, ejecuta un programa de forma cíclica. Puede no ser cíclica, ordenada. Se puede interrumpir por otras tareas más prioritarias, pero tiene que ejecutar un programa principal. Y bueno, y hay un montón de definiciones más que se pueden ir leyendo. ¿Ves? Está en almacenar una memoria, tiene lógicas, introducciones lógicas, disculpen. Tiene todo lo necesario para operar e industrial, por tener todos los registros necesarios para operar en ambientes hostiles y controlar la industria. ¿Ves? Hay que saber un poco de lógica cableada, es lo que se ve al principio. Un poco bastante. Sí, mucho. Bueno, aquí hay un poco de la historia de los automatismos, el No tema del perdemos control tiempo. que hacía con cañerías, todo esto. Yo creo que esta parte es más que todo un poco de historia. ¿Ves? Sí, sí, usaron elementos mecánicos, pero teníamos la obligación de estar ahí frente al proceso, distinto a los PLC hoy que nos ahorran eso. Se necesitaba, a medida que pasó el tiempo, tener más control sobre todos los procesos. ¿Bien? Hasta hace poco se hacía todo con contactores y relés. Al operario que se encontraba a cargo de este tipo de instalaciones tienen que tener alto conocimiento técnico para poder realizarla y mantener. Porque antes, bueno, si se modificaba todo un proceso pequeño, teníamos que hacer un gran esfuerzo técnico, un gran desembolso económico. Bueno, ahora las instalaciones tienen forma programada. Bueno, los campos de aplicación, es extenso, se utilizan instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control y señalización. Bien. Y estas son las ventajas. Bien. Ocupan poco espacio. Bueno. Proceso de producción, para los procesos de producción que se cambian de forma periódica, los que son secuenciales, la máquina de proceso variable, instalación en procesos complejos y amplios. O sea, en un PLC vos le pones todas las instrucciones y ya te olvidaste para siempre de lo que vos tenés que hacer. ¿Bien? Se utilizan maniobra de máquina, en la industria, el plástico, iniciación y control, bueno, todo lo que ya se ha mencionado. Tiene muchísimas ventajas. Menor tiempo de elaboración de proyectos, porque es como, bueno, lo que acabo de decir, vos lo haces una vez y ya está. Posibilidad de añadir modificaciones sin costo, porque esto lo puedes hacer desde una computadora. Mínimo espacio de ocupación, menor costo de mano de obra, se mantiene de manera económica, puede gobernar muchas máquinas al mismo tiempo y con el mismo autómata. Tiene poco tiempo de puesta en marcha, en funcionamiento, y si el autómata queda pequeño para el proceso industrial, puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. Por supuesto que la inversión inicial es alta y hace falta que la gente, bueno, adiestramiento de técnicos. Bueno, un inconveniente. Bueno, acá está un poco también la reseña histórica. ¿Qué modbus? Bueno, todas las comunicaciones lógicas que se usaron. Después empezó a aparecer todo lo que es bueno, acá empezaron a aparecer todos los que son, ¿ves? La computación por esta época. Primero operación 16 bits, después 32.
En los 90 se pudieron hacer comunicación entre los PLC y las PC. Y bueno. Y hoy, bueno, son pequeños. Principio de operación. Un controlador lógico programa es un dispositivo operado digitalmente que usa una memoria para el almacenamiento interno de instrucciones con el fin de implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro, control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas, para controlar a través de entradas, salidas digitales o analógicas varios tipos de máquinas. Este también es como otra definición. Entonces, vamos. Sí, muy parecido a lo que operan de manera secuencial y cíclica. Es decir, una vez realizado el recorrido completo de un programa, comienza a ejecutar su primera instrucción. Tenemos una parte operativa, una parte de control. Esto es muy parecido a lo que vimos en el primer día, ¿no? El motor electroválvula, el preaccionador, bueno, acá hay un intercambio, contactor regulador de velocidad, esta vez sensor, fin de carrera, y acá está todo, digamos, lo que son datos, y acá está todo lo que ocurre en la realidad. ¿Ves? Y esto es como los contactores, regulador de velocidad, que son los preaccionadores, operan, estos son los captores, y son los que bueno, ya hay sensores o fines de carrera que vuelven a la parte de control. Y acá hay un diálogo hombre-máquina en la parte de control, entre lo que es digital y lo que yo como operario voy ingresando. Acuérdense que acá también yo puedo ingresar instrucciones nuevas, entre otros. Acá hay un PLC. Todo esto se puede meter en una memoria. Entonces yo tengo los pulsadores de puesta en marcha, de apagado de emergencia, y todas estas instrucciones están dentro de una CPU. Todo lo que ocurre después está dentro de una CPU. Y acá está todo el automatismo eléctrico versus lo que hace un autómata programador. La estructura típica de un PLC, tenemos la unidad lógica, la unidad de entrada, la de salida y la de memoria. Bien. Acá está la parte de alta tensión, de alta tensión, barrera de aislamiento, el procesador central, la puerta de comunicaciones, la memoria, donde están programados los datos, baja tensión, alimentación con corriente directa y la barrera de aislamiento. Bueno, de todo esto, la unidad central de proceso, o el procesador, es el corazón de un PLC de eso, es un microprocesador. Esta unidad ejecuta las instrucciones programadas en la memoria para desarrollar los esquemas de control lógico que se diseñaron con anterioridad. Es el cerebro del PLC, es el que toma las decisiones, ejecuta decisiones lógicas, va a ser un programa almacenado en la memoria y controla el dispositivo de salida de acuerdo a los que programan. Bueno, hay compuertas que puede ser NAND, NOR, esto está en electrónica, ¿eh? Vean electrónica digital, y así nos vamos a acordar de lo que es NOR, bueno, todo esto. Bueno, estos controladores son de hardware, mientras lo que utiliza memoria son software. El funcionamiento de PLC es siempre un ciclo cerrado, vigilando que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un determinado tiempo máximo. Bueno, es la función del perro guardián, ejecutando el programa de usuario, creando una imagen de entrada, ya que el programa de usuario no debe acceder directamente a dichas entradas. Rodando el estado de la salida en función de la imagen de la misma obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de usuario, como que va retroalimentándose. Chequea permanentemente el sistema. Entrada, imagen de la entrada, ejecución programada del usuario, imagen de la salida, salida y el perro guardia. Tenemos las unidades de entrada, es el que me da el aislamiento eléctrico necesario del entorno y adecua la tensión de las señales eléctricas que recibe el PLC que provienen de los interruptores de los contactos. Las señales que se ajustan a los niveles de tensión que manda la unidad lógica. Bien. Tenemos, ahí tenemos un dibujito, tenemos un rectificador, bueno, la señal del campo. Rectifica, me acondiciona la señal. Un indicador de estado, que se utiliza por lo general en señalización lumínica. La aislación, para evitar las diversas sobretensiones. El circuito lógico de entrada es el encargado de informar al CPU el estado de entrada cuando hay un interruptor y ya va a las señales lógicas a la CPU. Tiempo de respuesta de la entrada es todo el de tiempo que lleva a recorrer todo ese campo. Tenemos las unidades de salida,
son las que aceptan las señales lógicas cumpliendo la unidad lógica y proporcionan los elementos eléctricos a los interruptores de contacto que se encuentran con el entorno. Las unidades de entrada y salida del PLC son funcionalmente iguales a los bancos relé que se emplean en los antiguos controles lógicos tipo tambor. La diferencia radica en que las unidades de entrada y salida del PLC son de estado sólido. ¿Bien? Bueno, va desde la CPU, vamos al circuito lógico, el que recibe la información que envía la CPU, aislación, el indicador de estado, circuito de conexión. Este circuito de conexión se compone por el elemento de salida al campo que maneja la carga conectada por el usuario. Existen varios tipos de circuitos de conexión. La protección y al campo. Tenemos dos tipos de memoria, bueno, dos no más, perdón, disculpe. 3, 4, 5 y muchas memorias más. La memoria ROM, que es no volátil, que puede ser leída pero no escrita, o sea que es una memoria que está pregrabada. Ahí se almacenan los programas permanentes que se coordinan y administran los recursos del tiempo y los datos necesarios para ejecutar la operación de un sistema basado en microprocesador. Esta memoria no se mantiene aunque se apague el aparato, no se puede reprogramar. La RAM es una memoria de acceso aleatorio. Esta memoria es volátil y puede ser leída y escrita según se resuelve la aplicación. Durante la ejecución del proceso se puede acceder en cualquier momento a cualquier posición de la memoria. Por medio de esta memoria se puede utilizar un PLC de proceso distinto, sin necesidad de readecuar o transformar el equipo. Solo se debe modificar el programa que está cargado. Para el control de un proceso, ejecutado por lotes, se puede almacenar varias instrucciones en la memoria y acceder exactamente a la fecha que interesa. Dicha memoria guarda los programas de la aplicación que se pueden modificar. Además, la memoria se protege con baterías para no perder la información cuando se ven cortes del fluido eléctrico, bueno, de la alimentación. La memoria, después tenemos la EEPROM, es una memoria que almacena el programa del usuario una vez que ha sido convenientemente depurado. Solo de lectura y se reprograma con borrado por rayos ultravioleta. La EEPROM almacena programas, se emplea principalmente para almacenar programas, aunque en la actualidad es cada vez más frecuente el uso de combinaciones RAM, la de aleatorio, más EEPROM, utilizando esta última como memoria de seguridad que saben el contenido de las RAM. Claro, porque la RAM, si yo la desconecto, se me va. Entonces la uso la EEPROM como respaldo. La alimentación continua de la EEPROM se vuelca sobre la RAM. Y bueno, se alteran por medios eléctricos. Y la interna es aquella que almacena el estado de las variables que maneja el autómata, entrada, salida de conductores, relés internos, señales de estado, etc. Esta memoria interna se encuentra dividida en varias áreas. Bueno, ¿ves? Tenemos el área de imágenes, el área especial con relés de funciones particulares, el área auxiliar, porque tiene interfase, el área de enlace, el área de retención, temporizadores y contactores, y el área de datos. Todas estas son memorias internas, ¿no? Y se pueden consultar y modificar continuamente por el programa cualquier número de veces. Vamos a recordar un poco de electrónica. Dispositivos de entradas y salidas. Los dispositivos de entrada y salida, microprocesador, transmiten diferentes niveles de tensión y corriente. Se deben acondicionar las señales a las tensiones y corrientes que maneja el microprocesador para que ésta las pueda reconocer. Esta es la tarea de las interfaces o módulos de entrada y salida. Cada dispositivo de entrada es utilizado para reconocer una condición particular de su entorno, como temperatura, presión, posición, entre otros. Estos dispositivos podemos encontrar, señores, sensores inductivos magnéticos, ópticos, pulsadores, termocuplas, todo. Los dispositivos de entrada y salida son aquellos equipos que intercambian señales con el PLC. Pueden ser entradas digitales, que son como las binarias, que ¿ves? Esto se ven, es que para un nivel de tensión va a ser el estado O y para otro nivel no va a ser un valor constante, sino que se le da como una franjita, para que este esté en la posición de apagado o en la posición de freno. Y pueden tomar, bueno, posición 0 y 1, un digital, binario. Las analógicas son módulos de interfaz, emiten como señal de entrada valores de intención o corriente intermedios dentro de un rango que puede ser de 4 o 20 mA, 0,0. Pero así con tensión directa o tensión directa. Y se la convierte en un número. Y acá también, estas son las señales analógicas. Toma muchos valores. Están todos.
Traducen la señal de tensión corriente que viene en su temperatura, velocidad, aceleración, en cualquier otra magnitud física. Es como un transductor. Para la salida relé, es una de las más usables, las usuales, perdón. Con ello es posible conectar tanto carga de corriente alterna como continua. Soportan hasta 2 amperes de corriente. Una buena práctica en instalación es verificar que la corriente máxima que consume la carga esté dentro de las especificaciones de la serie de PLC. Los tiempos de comunicación de este tipo de salidas llegan a los 10 milisegundos. Algunas cargas son problemáticas, como las inductivas, porque devuelven la corriente al circuito, siendo la corriente estimada unas 30 veces la corriente de consumo nominal. Esto genera picos de tensión que pueden dañar la salida que está conectada a la carga. Para minimizar estos riesgos, se utilizan diodos, varistores o otros circuitos de protección. Creo que acá se estudió más electrónica que otra cosa. Salidas a transistor. Solo son capaces de operar con un corriente continuo de baja potencia. Miren, el otro hasta 2 amperes, 0,5. Pero tienen tiempo de conmutación que rondan en el milisegundo y una vida útil mucho mayor que lo de los relés. Este tipo de salida de transistores es encargado de conectar la carga externa cuando el programa lo indica. Y acá está el conexión. Salidas por triac son los que usan ya, bueno, corriente alterna. Tienen una vida útil más larga que el relé, y las salidas analógicas. Los módulos de salida analógica permiten que una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión o corriente. Internamente en el PLC se realiza una conversión digital analógica de A, puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada, un número de bits, y en un intervalo determinado. Esta tensión o intensidad puede servir de referencia de mando para actores que emiten mando analógico, como pueden ser las válvulas proporcionales. La variable de velocidad, la etapa de los directores de los hornos, las temperaturas permiten al autómata realizar funciones de regulación y control con procesos. Bueno, y tenemos captores activos y captores pasivos. Los captores activos necesitan tensión para variar su estado lógico. Y los pasivos cambian su estado por una acción mecánica. La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento del distintos circuitos del sistema, bueno, la CPU y esos niveles de tensión. Las interfaces, todo automata, salvo se puede comunicar con otro dispositivo. Programar es introducir una serie de instrucciones. Bueno, esta es la definición de hacer un programa. Solamente el programación en este sistema, bueno, de 1 y 0 reconoce dos estados: encendido y apagado, 0 y 1. Bueno. Se utiliza la PC. Hay lenguaje de programación de diversos tipos: diagramas de flujo, texto, pseudocódigos, bueno, MATLAB, pero no, el MATLAB no lo vamos a usar acá, menos mal. Así que vamos a seguir avanzando con esto. Porque, bueno, tenemos el lenguaje ladder. Son partes. Es decir, la lógica RL es un lenguaje boleado en circuitos gráficos. Se ven todas las entradas de los símbolos de contactos. Se emplea normal abierto o normal cerrado. Todas las series están representadas por símbolos de bobinas. Y las operaciones numéricas están incluidas en el conjunto de instrucciones de ladder gráfico. Y acá están todos. ¿Ves? Todos los ladders. Estos son los que utiliza el programa que se usa en accionamiento y control. Y se me acaba de ir de vuelta un nombre. ¿Cómo se llamaba el programa que usamos nosotros en accionamiento y control? El tuyo. El tuyo. De Schneider. No, Schneider está en control. Ah, no. Ya me acuerdo. Bueno. Schneider Electric. La bobina. Las identificaciones. Tenemos Q, salidas, y I son entradas. Y las temporizaciones. Es un lenguaje booleano. Bueno. Y acá están todas las instrucciones que se pueden dar. El número de línea, el código de la instrucción, y la I01 es porque es entrada y es la 1, digamos.
número de líneas se generan automáticamente. Los códigos de instrucciones es un símbolo, o sea, yo acá le puedo poner un nombre, no se puede usar espacio, y el operando es lo que me indica si es centrado o salido. Más de los códigos que se utilizan, esto es negado. Esto es I negado, bueno, toda la álgebra booleana que se utiliza. Esto se utiliza mucho en la parte práctica. Nosotros no lo vamos a mencionar, pero estaría bueno que ustedes practiquen con el tweet. Las instrucciones, cuando se activa este, se prende esto. Estos serían como las bobinitas, las Q. Si está negado, ¿ves? Esto pasa cuando esto está en reposo, o sea, y esto después cambia de estado, la Q03, bueno, está prendido mientras está apagado. Acá está el que es con retardo, flanco ascendente, flanco ascendente. Sí. Bien, no, este no era cual, ya me voy a ver. Bueno, acá hay un ejemplo, bobina directa inversa ZRS. Este ZRS es interesante. Bueno, la operación AND, esto se ve mucho en electrónica digital, lo vamos a mencionar nomás. O sea, este y este me da este. Bueno, y todas las variables. Acá sería este o este me da este. Y todas las variables, puede ser negado, un flanco ascendente o descendente. Y las temporizaciones, a la conexión o a la desconexión. Lo que dije antes no era temporización. Es esto, perdón. Bloques de temporizaciones, se pueden poner todo lo que compete a eso, digamos el tiempo. O sea, yo pongo esto en posición activa y hasta que me ejecute este Q va a pasar un tiempo. El tiempo se lo pongo yo adentro del programa. Y tenemos un bloque de función del contactor que es un recuento de eventos. Y acá hay diversas maneras de programar y configurar los contactores. Acá hay un ejemplo. Y acá tenemos un ejercicio de aplicación. Bien. Mediante la lógica cableada, pulsamos esto, activamos KM1, se prende la luz en caso de falla. Este normal cerrado cambia de estado, me abre y me avisa acá que está en una falla. Bien. Entonces yo acá tengo, por supuesto, el F1 sería la protección, que está normal cerrado. Cuando yo quiero activar el motor, prendo, o sea, toco el pulsador, cambia de estado I02 y tengo activo KM1 y H1 que sería Q01 y Q03. Y en el caso de que exista una falla, será cuando yo cambie el F1, que va a estar cerrado, en la posición activa está abierto, este se cierra porque está vinculado, y me activa el Q02, que es el que a mí me avisa que hay una falla. O sea, ahí se puede ver la comparación entre la lógica cableada y el diagrama por Twitter. Y acá tenemos otro ejemplo. Y a ver, veamos este ejemplo. En total queda poco. Yo tengo el de falla, tengo el encendido, el apagado de emergencia, el KM1, el H1. Bueno, en reposo está esto. Cuando yo cambio de estado S1, ¿qué pasa? Alimento KM1, esto se cierra y esto está prendido, porque esto después yo lo suelto. Entonces, mediante el KM1, ¿ves? Acá yo le doy alimentación al KM1, que sería el Q01, este Q01 está vinculado con este. Entonces, cuando este se activa, este también se activa. Entonces quedo alimentando permanentemente H1 y KM1. Mientras este yo lo suelto. Pueden ocurrir dos cosas.
que existe una falla, entonces este cambia normal cerrado a abierto, me saca alimentación todo esto, y está vinculado con este y se prende. O no hay una falla, pero yo lo decido apagar, entonces este que está normal cerrado lo pongo normal abierto, esto se desacopla todo, pero no hay una falla. Y acá está todo, ¿ves? Las direcciones de entrada, fíjense que yo dice I1, I2 y 3, donde yo puedo como poner el dedo y accionar, y los Q son las respuestas que me dan, en función de cómo voy operando esto. ¿Bien? Sí. Perfecto. Y por último, vamos a ver lo que son los servomotores. Es un anexo. Este es un anexo bastante importante porque es un anexo bastante salidor en los exámenes. ¿Qué es un servomotor? Bien. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un motor eléctrico al que podemos controlar tanto la velocidad como la posición del eje que gira, también llamada dirección del eje o giro del rotor. Los servomotores no giran su eje 360 grados, aunque hay algunos que sí. Los motores normales solo giran 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha. Y acá, después acá, o puede ser así. Vamos a ver que gracias a esto, con los servomotores podemos crear toda clase de movimientos con una forma controlada. Por ejemplo, en la robótica, para el control del movimiento del brazo de un robot o en los sistemas de radiocontrol. La mayoría son de corriente continua, pero hay de corriente alterna. Las características de un servomotor, como todos los motores, son el par y la velocidad. El par es la fuerza que pasa sobre el eje, es el torque, bueno, se expresa en esa unidad. A mayor par, mayor corriente de consumo del servo, pero no suele consumir mucho, dependiendo del tipo de servomotor. La velocidad, bueno, velocidad angular o de rotación. Y la tensión de alimentación de los servos está entre 4 y 8 voltios. ¿Para qué se usan? Se usan en la robótica, en el zoom de una cámara, puerta automática de un ascensor, en las impresoras para encontrar la base del proceso de papel, máquinas de herramientas, robots industriales, coches de control, timón de los aviones, timones en general. Se usa en seguimiento solar, esto es muy importante, en dirección del sol. También se utiliza un servomotor. De entorno, máquina de torquelado, se utilizan también porque bueno, son cortes, y se controlan los cortes y podemos hacerlos más precisos. Un servomotor es un sistema compuesto por un motor eléctrico, el encargado de generar el movimiento a través de su eje, un sistema de regulación, ¿bien? Un sistema de regulación que se conforma por engranes que actúan sobre el motor para regular la velocidad y el par. Mediante sus engranes, normalmente ruedas dentadas, aumentamos la velocidad o el par o disminuimos. Un sistema de control o sensor, entonces controlo el movimiento del motor mediante el envío de pulsos eléctricos, ¿bien? Y un potenciómetro conectado al eje central del motor que nos permite saber en todo momento el ángulo en el que se encuentra el eje. Pueden ir todo en una caja comprando el servo, pero normalmente el servo no trae incluido el sistema de control. Si pone encoder incluido, quiere decir que si viene el sistema de control incluido en el servo. Si pone esto es encoder incluido. Claro. Está bien, sí, es así. Para posicionar un servomotor tenemos que aplicarle un pulso eléctrico, cuya duración determinará el ángulo del giro del motor. Recibe los pulsos de entrada y ubica el motor en su nueva posición dependiendo de los pulsos recibidos. Un pulso sencillamente y la corriente eléctrica. Puede ser de ser segundo, bueno, los anchos del pulso. Depende de la duración. Para 1 milisegundo el eje motor está en la izquierda, para 1,5 en el medio y para 2 a la derecha. La duración de la imagen anterior es de 1 a 2 milisegundos. Son los rangos más habituales del servomotor. Y 1,5 por medio. Entonces, como ves, la duración del pulso posiciona el eje motor en una posición u otra. Sí, ya lo veo. Como ya hemos dicho, normalmente se utiliza un pequeño circuito electrónico para generar estos pulsos de entrada. Sí, ya me lo dijiste. ¿Cómo generamos los pulsos de entrada para controlar el servo? Hacer esto con un simple pulsador y controlando nosotros el tiempo sería muy complicado. Por eso
Se utilizan circuitos electrónicos generadores de pulso, que son manejables. Estos circuitos electrónicos se basan en la posición del eje del motor marcando por el valor del potenciómetro. Para mover el servomotor a la posición requerida por la señal de entrada. También hay llamadas tarjetas controladoras o microcontroladoras que se utilizan para controlar periféricos en un ordenador. Un ejemplo es el Arduino, pero hay muchas. El periférico controlado en nuestro caso sería el servomotor o los servomotores. En un periférico, un elemento de salida, un LED, una impresora, la pantalla, todo lo conectado a una serie en la tarjeta del periférico. De la tarjeta es un periférico. Se puede conectar a nuestro ordenador. Y con un sencillo programa que nosotros mismos escribimos, podemos controlar el servo de manera que queramos según unas órdenes escritas en el programa. Y se utilizan software. Bueno. Se pueden controlar muchos servos a la vez, conectado a tarjetas, 6 servomotores. Y controlar su movimiento con el programita creado en la computadora. Sí, está escrito por un profesor, parece que es gallego. Incluso podemos cambiar el programa cuando quieran, para que los servomotores funcionen de distinta manera. La cantidad de servos a controlar vendrá determinada por la cantidad de salidas que puede controlar nuestra. Bueno, es un circuito integrado. Se pueden ver muchos ejemplos por internet. Ahora, a esta. ¿Cómo funciona un servomotor? Como se ha mencionado, el control del servo se hace por medio de pulso eléctrico. Imagina un servomotor cuyos valores posibles de la señal de entrada están entre 1,5 y 1,5 milisegundos, que posiciona el motor en 0,180 grados. Y depende del pulso, depende de la posición. Fíjate en la imagen. Si mantengo el pulso 1,5 milisegundos, el motor pasa de la posición inicial a la intermedia, gira 90 grados. Si mantengo el pulso 2,5, el motor gira a la posición final. Si mantuviera el pulso más tiempo de 2,5 segundos, el motor no giraría más, ya que el potenciómetro del eje detectaría que está en la posición final y normalmente sonaría un zumbido para indicar que está en la posición final del recorrido. El valor 1,5 indicaría la posición central o neutra, mientras que otros valores del pulso lo dejan en posición intermedia. El cálculo de la posición para pulso intermedio es muy sencilla, solo hay que aplicar una regla eléctrica. Ahí se van teniendo otras posiciones, por ejemplo, si multiplicamos el pulso un tiempo. Para menores a 0,5, menor de 1,5, perdón. Se queda en posición inicial. Ahora, ¿cómo se conecta un servo? Tiene 3 cables. Uno rojo, uno blanco y uno negro. El rojo es para alimentación. El negro es para la tierra. Y un cable blanco. El cable blanco es la línea de control por la que se envía la señal para comunicar el ángulo en que se debe posicionar según el pulso. Este cable irá a la controladora. Normalmente las controladoras están diseñadas para conectar los 3 cables negros que disponen de conexión de alimentación para el servo. Es como un elemento electrónico. Tengo la alimentación y tengo acá el área de... Dirías en el componente comparándolo es como el gate, ese así. No, pero en realidad ese sería salida. El gate es la puerta de control. Claro, en el caso no. Este recibe. Claro. Tenemos tipos de servomotor. Hay 4 tipos fundamentales de servomotores. Los de corriente continua son los más frecuentes, es un pequeño motor de corriente continua. Se controla por modulación de ancho de pulso, como ya explicaba. Y los de corriente alterna. Se pueden utilizar corriente más potente y por lo tanto se usan para mover grandes fuerzas, grandes cargas. De inercia. Servomotores de imanes permanentes o brushless. Se llama brushless porque es un motor de corriente alterna sin escobillas, como las que llevan los de corriente. Se utilizan para grandes torques o fuerzas y para altas velocidades. Son los más usados en la industria. Y se basan en los motores síncronos. Y el motor paso a paso. Este se va a describir un poquito más. El otro también se lo importa. Es un motor eléctrico, pero que no gira, sino que avanza un paso. No giran de manera continua, sino
es como que van valores discretos. La característica principal de estos motores es el hecho que pongan modelos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Su control se basa en polarizar las bobinas que llevan incluidas de manera adecuada para que giren correctamente. Son ideales para la construcción de mecanismos donde se requiere movimiento muy preciso. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que son los motores paso a paso. Los motores paso a paso se pueden ver como motores eléctricos sin sistema de conmutación. Típicamente todas las bobinas del motor están en el estator y el rotor es o un imán permanente o, en el caso de motores de reluctancia variable, un bloque de algún metal magnéticamente plano. Toda la conmutación debe ser manejada externamente por el controlador del motor y habitualmente los motores y controladores están diseñados para que el motor pueda ser mantenido en una posición o rotar en uno u otro sentido. La mayoría de estos motores pueden ser manejados a frecuencias de audio permitiendo un giro rápido o un controlador apropiado. Puede ser arrancado o parado en posiciones controladas. Para alguna aplicación necesita una posibilidad de elegir entre el uso de servomotores y motores paso a paso. Ofrecen sí, prestaciones similares, pero difieren en algunos aspectos. Los servomotores requieren sistemas de realimentación analógica. Perdón, si le llamo. Típicamente esto involucra un potenciómetro para proporcionar realimentación acerca de la posición del rotor y alguna circuitería para dirigir corriente a través del motor de forma inversamente proporcional a la diferencia entre la posición actual y la deseada. Bien. La elección entre uno y otro tipo de motor depende fundamentalmente de la aplicación. Por ejemplo, la repetibilidad del posicionado con un motor paso a paso depende de la geometría del rotor, mientras que el servomotor generalmente depende de la estabilidad del potenciómetro y de los otros componentes del circuito de realimentación. Los motores paso a paso pueden ser usados en sistemas simples de control de lazo abierto. Estos son adecuados generalmente a sistemas que operan a bajas aceleraciones con carga estática. El lazo cerrado puede ser esencial para aceleraciones elevadas, particularmente si involucran cargas variables. Si se sobrecarga un motor paso a paso en un sistema de control de lazo abierto, todo el conocimiento acerca de la posición del rotor se pierde y el sistema se ve reiniciado. Los servomotores, en cambio, no presentan dicho problema. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de que pueden moverlos un paso por cada pulso que se le aplica. Este paso puede variar de 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1,8 grados e inclusive de 0,72 grados. Es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso y 200 para el segundo caso, para completar un giro de 360. Estos motores tienen la habilidad de quedar clavados en una posición o totalmente. Si una o más de sus bobinas está alimentada, el motor estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus. Tenemos los de imán permanente y reluctancia variable. También es híbrido. Si el estator del motor tiene 3 bobinas, conectadas típicamente como en la siguiente figura, están las 3 bobinas, con un terminal común C, a todas las bobinas será probablemente un motor de reluctancia variable. El conductor común se conecta habitualmente al borne positivo y las bobinas son alimentadas siguiendo una secuencia consecutiva. Estos motores no contienen imanes permanentes. El estator es similar a un motor de corriente continua, de escobilla. Sin embargo, el rotor solo consta de hierro laminado. El par se produce como resultado de la atracción entre la bobina y el rotor férrico. El rotor forma un circuito magnético con el polo del estator. La reluctancia de un circuito magnético es el equivalente magnético a la resistencia de un circuito eléctrico. Cuando el rotor está alineado con el estator, el hueco entre ambos es muy pequeño y en ese momento la reluctancia es mínima. La inductancia del bobinado también varía cuando el rotor gira. Cuando el rotor está fuera de la alineación, la inductancia es muy baja y la corriente aumentará rápidamente. Cuando el rotor se alinea con el estator, la inductancia es muy grande. Entonces esta es la dificultad de presentar un motor de esta forma.
Y ahora tenemos los de imán permanente. Son los más usados en robótica. Básicamente se constituyen por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes. Y por un cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. Así las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la conmutación o excitación de las bobinas debe ser externamente manejada por un control. El rotor y el estator de 4 ohms. Hay dos tipos de imanes permanentes. El bipolar, tiene generalmente 4 cables de salida. Necesitan ciertos trucos para ser controlados, debido a que requieren el cambio y dirección del flujo de corriente a través de la bobina en secuencia, apropiada para realizar el movimiento. Esto hace que la controladora se vuelva más compleja y costosa. Su uso no es tan común como los unipolares. Tienen 8, 6, 5 cables de salida. Este tipo, por ser el más simple, se caracteriza por ser el más simple de controlar. Bueno. Este con 5 cables de salida. Y este con 6 cables de salida. Ahora, ¿cuál es la secuencia para manejar motores paso a paso unipolar? Bueno, vamos a ver que hay distintos motores, secuencia, digamos, paso a paso. La secuencia de paso doble completo, o el normal, consiste en tener activadas 2 bobinas al mismo tiempo, ambas consecutivas, a nivel consecutivo. De modo que el eje del motor se orienta hacia el punto medio de ambas. Esta es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el fabricante. Entonces, con el motor avanza un paso cada vez, y debido a que siempre hay al menos 2 bobinas activadas, se obtiene un alto par de pasos y de retención. ¿Ves? Está el polo, cuando bobina A y bobina B están prendidas, C y B apagada, está en esa posición. Si yo quiero mandar de esta posición a esta posición, apago A, prendo C. Cambio de estado. ¿Ves? La de paso básica, en activar cada una de las bobinas en forma independiente, lo que provoca que el eje del motor se oriente hacia la bobina activa. En algunos motores te brinda un funcionamiento más suave. Bueno, y acá como utilizamos una sola bobina, el par de pasos y la retención es menor. El de medio paso es combinación de las otras dos. ¿Ves? La otra posición va a ser cuando tenga las dos prendidas, una prendida. Este completo. Y va cada 45 horas. Y bueno, después tenemos lo que son, ya como final de esta materia. ¿Cuáles son las características comunes de los motores paso a paso? No se caracterizan únicamente por su tensión. Bueno, también por otras magnitudes, la tensión, bueno, se halla directamente impreso sobre la unidad o se especifica en su hoja de características. A veces es necesario exceder el voltaje nominal para obtener el par deseado, pero ello contribuye a un mayor calentamiento, incluso el acortamiento de la vida útil. La resistencia por bobina determina la corriente del estator y por lo tanto afecta a la curva característica del par y velocidad. La resolución. Como se ha comentado anteriormente, el ángulo girado en cada paso es el factor más importante de un motor paso a paso respecto a una aplicación dada. Su operación de medio paso dobla el número de pasos por revolución. Números, grados, pasos. O sea, por cada paso, ¿cuántos grados giro? O por cuántos grados giro por cada paso. Hay ciertas observaciones. Debido a que los motores paso a paso son dispositivos mecánicos y como tal se deben vencer la inercia, el tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto muy importante a tener en cuenta. En este sentido, el motor debe alcanzar el paso antes que la próxima secuencia de pulsos comience. Si la frecuencia de pulso es muy elevada, el motor puede reaccionar en alguna de las siguientes formas. O no realiza ningún movimiento, o empieza a vibrar y no gira, gira mal, de manera errada, o incluso girar en el sentido opuesto. Para finalizar,
Para obtener un arranque suave y preciso, se recomienda comenzar con una frecuencia de pulso baja y gradualmente ir aumentándola hasta la velocidad deseada sin superar la máxima tolerada. El giro en inversa debería también ser realizado previamente bajando la velocidad de giro y luego cambiar el sentido de rotación. Este tipo de motores es muy interesante para aquellas aplicaciones en las que se necesita tener un control del movimiento del motor, sin necesidad de tener que añadir ningún tipo de encontre. Las posibles desventajas encontradas en la utilización de este tipo de motor son, primero, la necesidad de emplear un encoder para situar el motor en la posición inicial antes de arrancar el motor, ya que nunca se puede saber hacia dónde se encuentra orientado el eje al inicio. Y segundo, si se quiere mover el motor un número de grados determinado, es necesario hacer pasar al motor por todos los pasos anteriores a esa posición. En esta situación el uso de un servo es más eficiente, ya que en todo momento se puede situar el motor en la posición requerida y con una única orden de la señal modulada por ancho de pulso adecuado. Y de esta manera se ha terminado accionamiento y control. Nos vemos en un próximo